Estados Unidos ataca instalaciones militares y del programa de misiles balísticos y del programa nuclear de Irán. Estalla un nuevo conflicto en el Medio Oriente que busca terminar con lo que el Departamento de Estado de Donald Trump ha denominado la inminente amenaza iraní. Aquí comienza un nuevo capítulo de Bitácora. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora IRP. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública, y como es habitual, estaremos analizando ideas, personajes y perspectiva. En este capítulo es, en especial, nuestra decisión de analizar un poco para tratar de entender el conflicto entre los Estados Unidos e Irán, que hemos visto ha escalado a un nuevo nivel con el ataque conocido como Operación Furia Épica, que comenzó el 28 de febrero, sábado, y que tiene al mundo expectante ante la posibilidad de una escalada de conflicto regional o incluso ante una larga y prolongada guerra. ¿Qué está pasando? El sábado 28 de febrero, Estados Unidos confirmó a través de una declaración del presidente Donald Trump que se había desarrollado un ataque a instalaciones de defensa y del programa balístico y nuclear de Irán por parte de los Estados Unidos, en conjunto con un ataque realizado por las fuerzas de defensa de Israel. En este sentido, se ha gatillado entonces una reacción en cadena que, desde la perspectiva de los Estados Unidos, busca poner término a la amenaza que representaría Irán. ¿Por qué? Porque el régimen teocrático de Irán ha declarado insistentemente que Estados Unidos es su enemigo y está enfocado en el desarrollo de un programa de enriquecimiento de uranio, y a su vez ha desarrollado por años industria de misiles y cohetes. La información que tenemos al día de hoy, proporcionada tanto por los Estados Unidos como por otros países y otras entidades, es que, si bien es cierto, Irán no tendría ojivas nucleares funcionales, como tampoco misiles balísticos intercontinentales, están desarrollando sus programas y en una ventana de unos 10 años podrían llegar a desarrollarlos. Este es el argumento que ha ocupado la administración del presidente Trump, en conjunto con los reportes de inteligencia que daban cuenta de una debilidad particularmente preocupante del régimen que controla Irán y que se había manifestado en estas protestas y levantamientos populares y ciudadanos que vimos en los últimos meses en la capital de Irán y en otras ciudades importantes. ¿Quiénes son los actores claves en este momento en el conflicto que se está desarrollando entre Estados Unidos e Irán? Por supuesto, el presidente Donald Trump, que enfrenta la difícil tarea de mantener esta operación precisamente como una operación y no escalarla a un nivel de una larga guerra. Está muy vivo en la opinión pública de los Estados Unidos la guerra de Irak y Afganistán y las consecuencias de 20 años de muerte de ciudadanos de los Estados Unidos, costos de la ocupación y el fracaso en Afganistán, que terminó con el regreso de los talibán una vez que Estados Unidos deja el país. Nuevamente sigue en el corazón de las decisiones y se consolida como una de las figuras más relevantes del gabinete del presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el rostro visible ante el Congreso para explicar y justificar la operación, y por supuesto el secretario de Guerra Pete Hegseth, quienes están transformados en los grandes ausentes en el caso de los Estados Unidos. En primer lugar, el vicepresidente J.D. Vance. J.D. Vance combatió en la guerra de Irak y
ha construido su carrera política en base a una fuerte crítica de este conflicto y de lo que él denominó esa carnicería de la juventud de bajos ingresos de los Estados Unidos. No se le ha visto muy activo. Durante el fin de semana sus cuentas de redes sociales disminuyeron considerablemente la participación con posteos y material, y esto podría dar cuenta de una situación más compleja para él y que, según los trascendidos, si bien ha respaldado el actual del gobierno y no se han visto brechas ni fisuras al interior del gabinete, podría resultar de una incomodidad para el vicepresidente. Los otros grandes ausentes en este conflicto en los Estados Unidos por ahora parece ser los demócratas en el Congreso, donde a pesar de las primeras reacciones del ala más progresista e izquierdista, como Alejandro Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders, junto con el senador Tim Kaine de Virginia, que tiene una postura muy particular en materia de competencia y poderes de guerra, que no tiene que ver con su oposición a Donald Trump, sino que también, por ejemplo, la hizo valer durante las operaciones militares del presidente Obama en su administración, estaría dispuesto a presentar una resolución para acotar los poderes. La verdad es que a medida que han pasado los días, se han visto fisuras tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de demócratas que han salido a comentar y opinar respecto del régimen de Teherán, de la situación del ayatolá Khamenei, sin criticar a Donald Trump. Y esto podría hacer que un esfuerzo que se quería votar esta semana en la Cámara de Representantes o en la Cámara Alta no termine siendo beneficioso ni logre avanzar una resolución para limitar los poderes de Donald Trump. Al otro lado del conflicto es el régimen de Teherán, junto con la Guardia Revolucionaria y el Consejo o Asamblea de Expertos. Es importante tener presente que en los ataques Estados Unidos no ha desplegado sus ataques en contra de los cabecillas del régimen. Esa tarea le correspondió y la ha llevado adelante Israel, a tal punto que dio muerte al ayatolá Khamenei y ha generado además la eliminación de a lo menos 49 altos dirigentes y dignatarios del régimen en Irán. Esto plantea un amplio problema de vacío de poder, pero también de cómo va a continuar la relación de Irán con el resto del mundo. ¿Es una guerra o es una operación militar? Esta discusión está en el corazón del debate político de los Estados Unidos y tiene que ver precisamente con la constitucionalidad de las acciones del presidente Trump. El presidente Trump, su administración y los partidarios sostienen que estos son poderes de guerra en función de la cláusula que establece que el presidente de los Estados Unidos es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto se encuentra en el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos. Por su parte, los opositores, y en particular incluso algunos republicanos, plantean que esto es cláusula de guerra contenida en el artículo primero, que hace alusión a que solo el Congreso puede declarar la guerra. En la práctica, esto es una de las discusiones constitucionales más difíciles y complejas de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ambas ramas del Estado tienen atribuciones en materia de guerra y la interpretación es bastante difícil. ¿Qué ha pasado en la historia? Bueno, lo primero es que la última declaración formal de guerra fue la que obtuvo el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1941 después del bombardeo japonés a Pearl Harbor. El resto de las resoluciones, aprobaciones, no han sido declaraciones formales de guerra, sino que han sido actos o resoluciones del Congreso aceptando y alegando entonces así el cumplimiento de esta normativa. La última fue la invasión de
Irak, en donde el presidente George W. Bush solicitó formalmente un pronunciamiento del Congreso y lo obtuvo. Pero lo solicitó no porque creyera que necesitaba de esta autorización, sino que lo solicitó para lograr hacer el punto político después entonces de los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 y de presentar su discurso ante el Congreso Pleno del Eje del Mal, entre cuyos integrantes se encontraba Irak y Saddam Hussein. Por su parte, operaciones como el bombardeo a instalaciones en Libia por parte del presidente Obama en contra del régimen de Muammar Gaddafi no requirieron autorización alguna del Congreso y el presidente Trump las amparó dentro de sus facultades o poderes de guerra. Y también, un caso más conocido, la participación de efectivos militares de los Estados Unidos en las fuerzas de paz de Bosnia-Herzegovina en la primera mitad de los años 90. Este tema va a seguir siendo discutido, particularmente porque los demócratas han tratado de aglutinarse en torno a la idea que esto sería inconstitucional y abrir la puerta eventualmente para limitar los poderes del presidente Trump, como también una opción de impeachment o juicio político. Fuera de este debate interno de los Estados Unidos, la situación de Irán es bastante particular. Irán no es un buen vecino y hemos visto que ha activado rápidamente respuesta con ataques a los países del Golfo o de la península arábica. Qatar, Kuwait, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e incluso hoy hemos conocido noticias de Siria, lo que tensiona de dos formas este conflicto. El primero, nos da cuenta que no es un conflicto del mundo islámico, porque todos estos países son mayoritariamente musulmanes, con Estados Unidos, sino que esto es un conflicto acotado a Irán, cuyo régimen tiene una visión particular de entender el rol de la religión y la relación con el resto del mundo. Y en segundo lugar, nos permite entender que el conflicto está expandiéndose más allá de las fronteras de Irán y que podría tener características de un conflicto regional. Estas características son las que más preocupación causan en el resto del mundo, toda vez que esto podría tener repercusión sobre los precios del petróleo, las rutas comerciales para sacar este petróleo, como es el rol clave del estrecho de Hormuz, y finalmente podría generar una distorsión mayor en el equilibrio geopolítico. Muchos esperaban que el tradicional aliado de Irán, que es Rusia, interviniera. Los rusos se han limitado a una declaración de rigor, pero no han estado activamente involucrados, ni siquiera públicamente entregando apoyo logístico o de armas. Lo mismo ocurre con China. Se ha especulado que China estaría entregando información importante en el Medio Oriente para que Irán pudiera efectuar estos ataques a las embajadas, consulados y también a las instalaciones de bases militares con las que cuenta en Medio Oriente, pero tampoco se ha involucrado directamente. ¿Se trata de una guerra que busca el cambio de un régimen? La verdad es que para Estados Unidos, por lo menos en términos formales y pensando en la discusión política interna, no lo es. Entre otras cosas porque eso implicaría contar con muchas mayores autorizaciones por parte del Congreso. No obstante aquello, el presidente Trump en más de una instancia ha dado a entender que este es el momento en que el pueblo iraní, la oposición, tiene que actuar para lograr un cambio de régimen. Desde la perspectiva de Israel, sí es una guerra para un cambio de régimen. La apuesta de Israel es ponerle fin al sistema político teocrático de Irán como una medida de desescalar la amenaza existencial que implica para el Estado de Israel el régimen de Teherán. Como sea, la noticia está en desarrollo, va a expandirse por un par de días todavía, toda vez que el propio presidente Trump ha dado a entender que esto podría
tomar 4 a 5 semanas. Por su parte, ya se da cuenta de bajas en los efectivos de los Estados Unidos, incluido un confuso incidente en donde 3 aviones fueron derribados por fuego amigo de las defensas antiaéreas de Kuwait. Es un escenario que está en pleno desarrollo, el mundo está observando y todo indica que este nuevo conflicto regional podría traer un par de meses de turbulencias económicas y de inestabilidad geopolítica. ¿Crees tú que este conflicto terminará con la caída del régimen de Irán? ¿Piensas que es posible que esto escale y se transforme en la Tercera Guerra Mundial? ¿O por el contrario, crees que efectivamente esto va a quedar acotado a la tensa relación entre Irán y los Estados Unidos? Recuerda que llevamos 47 años de enemistad entre el régimen de Teherán y los Estados Unidos. A raíz de la revolución fundamentalista del año 79, la deposición del Shah y un sinnúmero de otros incidentes como la toma de rehenes en la embajada de los Estados Unidos por más de 440 días, el financiamiento de organizaciones calificadas por los Estados Unidos como terroristas, Hamas, Hezbollah, los grupos Houthis, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de Bitácora IRP. Como siempre, te dejo cordialmente invitado a suscribirte al canal de YouTube del Instituto República y activar las notificaciones para recibir las novedades que estamos permanentemente preparando para ustedes. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y te dejo cordialmente invitado para un próximo capítulo de Bitácora IRP.